¿cómo están? Bienvenidos a su canal Noches de Medicina. Yo soy Ricardo Acosta y para los que no me conocen o no han visto mis videos, pues yo en este blog subo el día a día del estudiante de medicina o las noches, porque somos unos búhos, y tratamos temas sobre medicina en general. Y el día de hoy vamos a ver el tema de estrangulación al lazo. Es un tema muy interesante, pero no se los voy a compartir del todo yo. Tengo un invitado muy especial que está aquí conmigo, aceptó la invitación de venir a mi casa. Es un doctor en medicina legal y forense y también tiene una especialidad en antropología forense. Estoy hablando del doctor Armando Mendoza. Muchas gracias, doctor, por venir y estar aquí con nosotros para poder compartirnos su conocimiento. No, gracias a ti por la invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí tratando de compartir un poco de lo que sé. Nomás ahí para complementarte, ya estoy estudiando la maestría en psiquiatría forense para complementar el currículo, pero estoy muy agradecido de que me hayas invitado a este canal y poder compartir con las personas que están ahí afuera viendo este video. Ya por la contingencia del COVID, pues ahora se estudia a través de estos medios y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, doctor, primero para ahondar en el tema, ¿qué son las asfixias? ¿Qué es la asfixiología? ¿Nos puede decir un poco para adentrarnos ya de lleno en el tema? Sí, la asfixia pues es un proceso en el cual hay una deficiencia del oxígeno a las células del organismo y por lo tanto al no cumplir estos requerimientos pues se produce lo que es una anoxia. El aporte de oxígeno de los tejidos pues está asegurado por 4 mecanismos que yo denomino y se va a producir o va a engendrar una anoxia cuando uno o varios de estos mecanismos pues van a estar impedidos o perturbados, ¿no? El primero pues sería la ventilación, es el más importante para el tema del día de hoy, y el otro sería el vehículo de hemoglobina, la circulación y los intercambios gaseosos. Esos son 4 y como les mencionaba pueden estar en la anoxia impedidos o perturbados uno o varios mecanismos que les mencioné. Cuanto los autores de medicina legal pues han implementado varias clasificaciones a lo que viene siendo las asfixias. Una de ellas, y importante también aclarar que para el día de hoy es importante entenderlas, son las asfixias mecánicas. Estas asfixias son aquellas que van a afectar la ventilación, es decir, cuando en la respiración como tal, ¿no? El aporte de oxígeno a los tejidos va a tener un impedimento, ya sea porque el oxígeno medioambiental, es decir, el que está en el medio ambiente, pues va a estar deficiente, entonces no va a poder llegar a los tejidos. Esto se da sobre todo en personas que cambian, ya sea que viven en un lugar bajo y van a algún lugar donde esté a una altitud más elevada, y también cuando los alpinistas pues realizan, se puede ocasionar este tipo de asfixia. Pero lo que nos interesa en el día de hoy, que es acerca de la estrangulación al lazo, es la asfixia mecánica producida por el impedimento del oxígeno también, pero en este caso por obstrucción de lo que viene siendo las vías respiratorias. Impide la llegada del oxígeno a los pulmones, es decir, que se da esta obstrucción. Sí, existen otros mecanismos. La estrangulación es parte de una asfixia mecánica, pero pueden ser ahorcadura, taponamiento de los orificios respiratorios, compresión tóraco-abdominal o una asfixia por sumersión. Pero pues el día de hoy, para no emplear tanta tema, el día de hoy pues nada más sería estrangulación. ¿Y qué es estrangulación? Bueno, pues estrangulación se define como la constricción del cuello, es decir, la presión que existe en el cuello mediante la aplicación de una fuerza activa que actúa por medio de varios mecanismos, ya sea por las manos, es decir, manual, por el antebrazo, por un lazo o que aunque es raro, por un objeto rígido que presiona sobre el cuello. Entonces, el que nos interesa el día de hoy, vuelvo a repetir, es la estrangulación al lazo.
Esta estrangulación al lazo, pues como les menciono, es la constricción del cuello, es decir, aplica una presión con un lazo que puede ser de distinto material, ya veremos más adelante, y es, voy a decirlo en un término más coloquial, es apretado por algún procedimiento diferente a lo que es el peso corporal, como lo que pasa en la horcadura completa o la horcadura incompleta, ¿no? Los lazos que son utilizados son de distinto material. Usualmente los más conocidos o los que se tiene registro pues son corbatas, cinturones, cables eléctricos. Es decir, que estos cables, perdón, los lazos que son usados en este tipo de estrangulación son llamados de oportunidad, es decir, la persona, ahorita que veamos etiología vamos a entender un poquito más esto, son lo que tiene a la mano. Es por ello que el principal causa de estrangulación al lazo pues va a ser el homicidio. El homicidio es lo más frecuente que ocurre, y las víctimas son en mayor frecuencia mujeres. Perdón que lo interrumpa, es aquí importante aclarar el hecho de que pues desafortunadamente vivimos en un México machista, en un México que existe una gran violencia de género. Actualmente siempre se ven esas cifras y aquí usted lo está recalcando con las cifras de la estrangulación al lazo homicida, relacionado sobre todo a la violencia sexual. ¿Por qué se da este caso, doctor? O sea, no es muy frecuente que sea suicidio, casi siempre es homicidio, y siempre en este tipo de cosas, ¿no? Hombre atacando a una mujer y puede estar asociado a violencia sexual. Explíquenos. Lamentablemente así pasa en la mayoría de los casos, está asociado a esto. El otro tipo de etiología que es común, aunque es menos infrecuente que el homicidio, pues es el suicidio. Este es muy raro porque exige la adopción de algún procedimiento que permita mantener la constricción del cuello una vez que la persona pierda la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ocurre este tipo de estrangulación al lazo, si la persona se quiere suicidar de esta manera, tendría que adoptar un mecanismo que mantenga voy a decir de una manera burda, apretado el cuello, ¿no? Entonces, a los 10 a 15 segundos, según distintos autores de medicina legal, es cuando hay una pérdida de lo que es la conciencia, entonces ya no seguiría constriñendo el cuello, ¿no? Entonces tienen que adoptar otras maneras como torniquetes o la hebilla del cinturón, ¿no? Mantenerlo ahí para que se efectúe dicha estrangulación. Y la otra también que es menos infrecuente sería una modalidad accidental, que es muy infrecuente, y las personas que son más afectadas, o el grupo de personas más afectados, pues son los niños pequeños, ¿no? Sobre todo en lazos o de cortinas, persianas o cualquier otro que ellos estén manipulando, pueden quedar a ellos estrangulados de una manera accidental, aunque en adultos casi no se da, es muy raro verlo en adultos, este tipo de mecanismo. Bueno, el mecanismo, yo lo llamo mecanismo de muerte, serían tres submecanismos, por así decirlo, ¿no? El principal de ellos sería la anoxia anóxica, la isquemia encefálica y el paro cardíaco. Les digo que principalmente la anoxia anóxica porque está impidiendo que pase el oxígeno, o en este caso el aire, con el oxígeno a través de las vías respiratorias. Por lo tanto la persona pues se está quedando sin oxígeno, por lo tanto no puede estar el tejido obteniendo el oxígeno que necesita, ¿no? No hay que confundirnos ahí. Y la isquemia encefálica sería una consecuencia de eso, no le llega suficiente aporte sanguíneo a lo que es la masa encefálica, y por lo tanto es cuando pierde la conciencia. Y el paro cardíaco se puede dar por un mecanismo reflejo o inhibitorio,
que ya sea en el seno carotidio o por un reflejo vasovagal, ¿no? Entonces es lo que provoca, pero sobre todo la anoxia anóxica. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero ¿sí nos puede explicar un poquito más el término anoxia anóxica? ¿Por qué no solo decir el término como anoxia? En qué se diferencia? ¿Podría puntualizar un poco para la audiencia y para su servidor? Sí, mira, la anoxia, según el diccionario de la Real Academia de Medicina, se define como una suspensión o una dificultad para respirar, pero esto queda muy vago en tanto como término, concepto. Sabemos que médicamente es un poco más allá. La anoxia anóxica es cuando existe un aporte de oxígeno menor, por eso el término anóxica, sin oxígeno. Y no podemos decir que sea una anoxia como tal, porque existen otro tipo de anoxias, ya sea una anoxia anémica, una anoxia citotóxica, ¿no? Como por decir, cuando están otros gases con mayor afinidad que el oxígeno, entonces se llega mejor a la hemoglobina, o anémica porque no hay suficiente hemoglobina y suficientes eritrocitos para poder transportarlo a todos los tejidos, ¿no? Entonces, si es anoxia anóxica, es porque no hay oxígeno, no está llegando, estamos obstruyendo la vía. Esta generalmente ocurre por un cierre laringotraqueal, entonces si se cierra, ahorita les voy a explicar un poco más sobre las diferencias, pero se ocluye y por lo tanto pues no entra el oxígeno. Según Hoffman, un autor que me gusta, la presión necesaria para ocluir estas estructuras se estima entre 15 a 20 kilogramos de presión, ¿no? Ahora, también lo importante, aparte de saber el conocimiento pues, médico o fisiopatológico, sería importante qué es lo que vamos a encontrar en un examen físico de manera externa y de manera interna. Primero, externa. ¿Qué es lo que vamos a ver o cómo vamos a poder identificar a esta persona que sufrió una estrangulación al lazo? En el examen externo es fundamental que distingamos algo muy característico, que va a ser bastante redundante, que va a ser el surco del lazo. Ese surco del lazo va a ser el que nos va a decir que sufrió esta estrangulación. Y este surco que vamos a encontrar de estrangulación va a tener ciertas características, que son 6, que son importantes para poderlo identificar, ¿no? Primero que nada es la dirección. La dirección de este surco es generalmente horizontal descendente, aunque pueden darse casos de que sea oblicuo ascendente, pero el de oblicuo ascendente es sobre todo horcadura. No vamos a entrar mucho en detalle de lo que es la horcadura, ¿no? Entonces generalmente es horizontal. Otro que es la profundidad, este va a estar uniformemente marcado con todo el contorno, va a ser, o sea, no de que este pedazo está más marcado que otro, es uniforme. Y el otro es la continuidad, el tercero es la continuidad, rodea completamente el cuello, es decir, toda la circunferencia del cuello está totalmente marcada por este surco. El 4 sería el número de estos surcos, generalmente es múltiple, pero puede ser único, doble, pero generalmente es múltiple. Quinto, situación o también localización es llamado. Habitualmente es a la altura o por debajo del cartílago tiroides. ¿A qué me refiero? En los hombres se puede ver más porque es lo que denomina lo que es la manzana de Adán. Si lo pueden observar, sería a esta altura, al mismo nivel, o por debajo, a diferencia de la arcadura. Entonces sería afectar este cartílago tiroides. Y como último aspecto sería el fondo. ¿Cómo es este surco? Bueno, es generalmente blando y pálido, pero puede variar. Es muy raro que tenga apergaminamiento, pero puede pasar, ¿no? Pero estas son como las generalidades de este surco. Estas características que acabo de comentar nos sirven como orientación. Son generales, son rasgos generales y orientativos, como menciono. Lo del surco del lazo, que era generalmente blando y pálido, varía mucho por el material. ¿Se acuerdan que les dije que había distinta variedad de lazos que podían utilizar
la persona en este caso pues por un homicidio, que es la trilogía más resaltante en este caso. Entonces varía aquí mucho el material y la marca que deja aquí. En el examen interno vamos a ver la comprobación. Otra cosa importante es que la situación que ocurre ahí debe analizarse tanto el cuerpo como lo que existe alrededor, ¿no? ¿A qué me refiero? Si es una estrangulación o los casos de estrangulación homicida, que es más frecuente, puede encontrarse en la vecindad del surco estigmas unguiales o pequeñas equimosis redondeadas producidas por un intento previo de estrangulación a mano o por esfuerzos de la propia víctima, es decir, se está resistiendo o por liberarse de dicho lazo. ¿Qué quiero decir por lo que les mencioné anteriormente? Bueno, con las estigmas unguiales, es decir, la marca que dejan las uñas al momento de una estrangulación manual, aunque es importante que vean el tema como tal, precedido a la estrangulación al lazo que estamos hablando el día de hoy. Y cuando la víctima pues está forcejeando por liberarse del lazo, está resistiéndose, pues puede haber otro tipo de marcas o lesiones contusas resultantes de dicho forcejeo. Hay otra característica muy distintiva que es importante que se lo aprendan, es la congestión del rostro. Va a ser bastante acusada y va a tener hemorragias petequiales muy abundantes, es decir, va a haber tumefacción y hemorragias petequiales, es decir, va a estar rojo y va a estar inflamado, para que me entiendan. A pesar de ser pues inespecífico dicho fenómeno de congestión de la cara, pues el polo cefálico que les menciono va a ser muy sugerente a estrangulación, es decir, si vemos a una persona así, nos da un indicio de que puede ser o que haya ocurrido una estrangulación al lazo, ¿no? Ténganlo en cuenta, es muy importante. Conviene precisar que en ocasiones el tipo de lazo, ¿se acuerdan que les mencioné que hay un surco que es muy característico? En ocasiones es retirado muy rápidamente, es decir, pues la víctima está ya muerta y es retirado dicho lazo, entonces no queda lo que les mencionaba, el surco como tal, de manera externa. Entonces, cuando se haga lo que es el examen interno, vamos a poder corroborar dicho surco, es decir, en la parte interna se va a ver ese surco, ¿no? Es un tip importante. Sí, básicamente pues es hiperemia, tumefacción de la cara, equimosis puntiformes e incluso en unos casos se puede dar sufusiones conjuntivales. Si pasamos a lo que es el examen interno, es necesario pues un modus operandi igual que lo que es el descrito en la horcadura para el médico forense como tal, y nosotros lo que nos compete pues serían los hallazgos que vamos a encontrar en tanto el cuerpo que haya sido víctima, ¿no? de dicha estrangulación. No se encuentran aquí en la línea argentina ni roturas en la íntima vascular. Esa va a ser una diferencia importante con la horcadura. Y las lesiones osteocartilaginosas son las importantes aquí en el examen interno. Como les mencionaba, hay un daño a lo que es el cartílago tiroides. Generalmente, en la mayoría de los casos, es un daño aquí. Pero si hay... también puede ser afectado, pero en raras ocasiones, lo que es el hueso yoides. O si hay una gran violencia en el caso, puede afectar lo que es el cartílago cricoides. En este caso del cartílago tiroides, pues se afectan primero, o las más habituales son las astas superiores de dicho cartílago, ¿no? Entonces ahí para revisar la anatomía del cartílago tiroides. También podemos encontrar infiltraciones hemorrágicas en partes blandas, en la cubierta tiroidea y el pericondrio laríngeo, ¿no? Es parte de lo que dije ahorita hace rato. Y también podemos encontrar traumatismos que afectan principalmente estructuras adyacentes en el cuello, desgarro de la piel y seccionando tejidos profundos en algunos casos. Pero lo más relevante es lo que les mencionaba sobre el cartílago tiroides del examen físico interno. Ahora, en los problemas médico-legales son parecidos a lo que es la horcadura,
Como en esta, la determinación de la causa de muerte implica no solo la identificación de las lesiones asfícticas y de la constricción del cuello como tal, sino también la exclusión de cualquier otra posible causa de muerte. Es decir, vamos a excluir otras posibles causas para poder decir, esto pasó, o lo que le pasó a esta víctima, pues una estrangulación al lazo. Como en el caso de otro tipo de mecanismos de asfixia, es importante, no se debe prescindir de la investigación toxicológica. Se debe hacer este examen para poder, o nos puede orientar a descifrar, por decir, un grado de alcoholemia, y eso explicaría por qué la víctima no se resistió, u otro tipo de toxinas o drogas en el organismo de la víctima nos podría sugerir y dar un diagnóstico diferencial. Incluso una estrangulación accidental también es posible sabiendo este análisis toxicológico de la víctima. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy interesante, muy extenso. Usted trató de simplificarlo de una manera pues muy magistral. Yo aprendí muchísimo el día de hoy. Espero que la audiencia también haya disfrutado de su compañía y de su conocimiento. Y esperamos verlo otra vez en este canal para explicarnos temas de medicina legal y otros relacionados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme este espacio para poder compartir un poco de la experiencia y el conocimiento a lo largo de estos años. Y por supuesto estoy a la espera de otra invitación para poder seguir hablando del tema de asfixias o de otro tema en cuanto a materia de medicina legal. Estoy encantadísimo de volver a estar aquí con ustedes y explicarles cualquier tema, ¿no? Y gracias nuevamente por dicha invitación. Muchas gracias otra vez y los espero en el próximo video. Noches de Medicina.